Bienvenidos, bienvenidas mis amigos, mis amigas. Hoy les traigo uno de esos temas que gustan, que apasionan al buen estudiante de las Escrituras y a todo aquel que quiere enterarse de en qué mundo vive, ¿verdad? Que son muchos. Antes no predicaba nadie y ahora predica todo el mundo. Y antes la palabra no la leía nadie y ahora la lee todo el mundo, ¿no? Y quiere ser experto todo el mundo. Pero eso es bueno porque van donde está la respuesta, que es en la palabra de poder, en la Biblia, ¿no? Entonces hoy estamos con el tema los prodigios mentirosos de la segunda bestia y vamos a empezar con un aldabonazo que nos ofrece la propia palabra de poder, de donde vamos a tomar hoy. Pero seguidamente a estos versos vamos a, digamos, dibujar el porqué estas cosas están alejadas del conocimiento público, o por qué se han querido alejar y de qué manera la han alejado del conocimiento público. Bueno, ahí les va. Primeramente, Apocalipsis 12, 11 al 18. Dice así. Vamos a hablar repito, de los prodigios mentirosos de la segunda bestia. Ahí les va. Leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice: Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia en servicio de ésta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes signos hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra y seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que, teniendo la herida de la espada, revivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, que es la cifra de un hombre. Su cifra es 666, que cuando lo escribió Yohanan en la isla de Patmos, probablemente fuera 616, que correspondía al emperador de ese tiempo. No sé si era, no me atrevo a decir nombre porque no lo sé exactamente, pero era un emperador romano de su tiempo que respondía su gematría a la de 616. Y eso lo hacía en ese cifrado para que no se enteraran de qué estaba hablando. Y de que esa cifra de su nombre iba a, digamos, a ir cambiando hacia los que se fueran levantando del Imperio Romano y luego del papado, del cuerno pequeño profetizado en Daniel. De todas maneras de tal manera que luego al final el papado, ya quitado del imperio, pero digamos extendido hacia una religión, ¿verdad? Pasado de imperio político a religión-estado, pues fuera el actual papado. Claro, cada papa y cada papado y cada emperador tendría una cifra, no sería concretamente 616, como fue el caso del emperador en tiempos de Yohanan, en la isla de Patmos, que está escribiendo el Apocalipsis, sino que respondería a una cifra, a otra cifra, por los distintos nombres que se dieron, ¿verdad? Bueno, entonces, esto, si lo explicamos, es que esto no me gustaría tener que explicarlo de inicio, porque es que se va a explicar aquello que dice de por sus obras los conoceréis, ¿no? Van a conocer los detalles de lo que hemos leído sin que se tenga que explicar a viva voz, digamos,
interpeladora o interpretativa, sino que a los hechos nos vamos a remitir para que comprendan a qué poder se está refiriendo este texto de Apocalipsis 13 del 11 al 18. Por sus obras los conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar de historia. La misma historia lo va a dejar claro. Pero antes de entrar en la historia, precisamente, vamos a ir a 1 Corintios 1:8 para entender por qué esta historia, valga la redundancia, no ha querido el estado bestia que trascienda a dominio público, hasta ahora, hasta que ya no ha podido más. 1 Corintios 1:8 dice en 1 Corintios 1:8, dice: Él os confirmará hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Él os confirmará hasta el fin, es decir, hay un remanente de aquellos que no se haya mentira en su boca. Vamos, Elohim no nota mentira en sus bocas. A lo mejor el hombre impío, injusto y deteriorado al máximo por la transgresión, por el pecado y por la altivez, a lo mejor sí le nota a ese remanente haya mentira en su boca, pero Elohim no. Supongo yo que será más de fiar el testimonio de Elohim, bendito sea, ¿verdad? Bueno, pues dice que Él nos confirmaría hasta el fin. Nos confirmaría, nos iría confirmando las cosas, paulatinamente. Nos confirmaría tanto los hechos que tuvieran lugar como a nosotros mismos. Nos confirmaría hasta el fin, irreprensibles, nadie nos puede reprender en cuanto a que nos puedan reprender por estas obras de oscuridad en las cuales no hemos participado. Y no solamente no hemos participado, sino que hemos obedecido. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No solamente no hemos participado, sino que las hemos y las estamos denunciando. Eso para que vean. Por eso dice que confirmaría hasta el fin, nos confirmaría hasta el fin, irreprensibles en el Yom, en el día de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. ¿Verdad? Ese día es el que estamos esperando. El Yom de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, que leímos en la enseñanza anterior, que hará ostensible nuestra calidad en su presencia. La calidad de nuestras obras y la calidad de nuestras almas en su presencia. Lo hará ostensible, es decir, parecerá hasta ostentoso. ¿A quiénes? A los adversarios. Parecerá algo ostentoso. Principalmente también porque es que ellos se han creído todo y nosotros poco a poco hemos sido confirmados irreprensibles porque no hemos participado de estas obras nefastas, las hemos identificado, las hemos denunciado y sabemos de dónde viene y sabemos situarlas en su correspondencia profética que acabamos de leer. Apocalipsis 13, 11 al 18, que acabamos de leer. Entonces, dice en el 13, 11, 18, ya hemos leído, aquí está. Entonces surge, lo vamos a poner en situación, surge de la tierra la segunda bestia.
tiene 2 cuernos como cordero, supuestamente se levanta en los valores del Mesías, de Cristo, el cordero, pero sin embargo habla como serpiente al final. Ejerce todo el poderío de la primera bestia en presencia de ella, al servicio de esta, tiene en su suelo norteamericano las universidades católicas de la primera bestia, está al servicio de esta, pero por debajo, soterradamente, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal había sido curada o sanada. Realiza grandes signos, hasta hace descender fuego del cielo, esto lo vamos a explicar, seduce a los habitantes de la tierra con los signos que se le ha concedido obrar al servicio de la bestia, que teniendo la herida de la espada revivió, revivió después del concordato de 1929, firma el concordato con el fascismo después de haber sido la primera bestia herida mortalmente en la Revolución Francesa por Berthier, que recluye al Papa y lo deja en nada, digamos que revive en 1929 con el trato y con el auspicio del fascismo, nada menos, la Italia de Mussolini. Les firma el concordato para que recuperen el Estado Vaticano y a partir de ahí se admira a la gente quién podrá luchar contra la bestia, ¿no? Bueno, entonces este es el precedente. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie puede comprar ni vender, sino el que lleva el nombre de la bestia o la cifra de su nombre. ¿Verdad? Esto ya se lo conocen al dedillo los que han ministrado, supuestamente, lo que es cumplimiento profético. Entonces, vamos a estar con la historia, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hablar y a poner en situación. Los prodigios mentirosos de la segunda bestia. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que le es permitido hacer en presencia de la primera bestia. Esto ya nos lo conocemos de memoria, porque lo hemos estudiado mucho. Bueno, vamos a hablar entonces de estos prodigios mentirosos. Operación Paperclip. Operación Paperclip. La operación Paperclip fue que rescataron a los nazis más avezados, digamos, científicamente, estaban metidos en un gran atolladero espiritista, los jerarcas nazis, porque tenían tratos muy oscuros con el lado del maligno, de tal manera que sociedades secretas como ¿cómo se llamaba? La Sociedad Thule, ¿verdad? Y la misma SS era 100% ocultista. Entonces, la ciencia nazi toma, por supuesto, del ocultismo y de esa asociación con los caídos. Los caídos les daban una tecnología para ir por delante de las demás naciones. Ellos picaban y supuestamente que avanzaban, pero avanzaban en el mal, no al desarrollo humano, no para el desarrollo humano, sino para sembrar el mal en la tierra, ¿verdad? Entonces, esa fue la operación Paperclip. Se rescató a los jerarcas nazis y se les llevó a suelo estadounidense, donde continuaron trabajando ya, ahora sí, para Estados Unidos y la NASA. Los primeros embriones de la NASA fueron nazis. Entonces, ¿qué esperan? Fueron nazis y aprendieron, por supuesto, no solamente el ocultismo nazi, sino la propaganda nazi de Joseph Goebbels, ¿verdad? Entonces, con esa propaganda engañaban al mundo. Eso es la propaganda, engañar al mundo. Y con la propaganda se hicieron campañas a todo lo que dio para engañar a las naciones de que iban a la luna, de que venían, de que
hacían salir cohetes desde Houston y todo eso, ¿verdad? Lo que ha venido siendo la NASA. Claro, eso lo ha desmentido la propia historia, porque si podían entonces, ¿por qué no pueden ahora? Y ahora los planos que enseñan en las emisiones en directo es una irrisión ya, ¿verdad? Bueno, y incluso en series de televisión ya te las están enseñando a las claras que son un fraude, todo lo que sale de la NASA. De hecho, NASA en hebreo, en judío, que es de verdad el poder que ha levantado, porque no olvidemos que los nazis son askenazis, eran askenazis, pues ese poder que levantó la NASA en judío, en hebreo, es engaño, NASA es engaño, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los prodigios mentirosos que obra la bestia, la segunda bestia, en presencia de la primera. La segunda bestia, politiqueo de Estados Unidos en presencia de la primera bestia, que es catolicismo romano papado, ¿verdad? Entonces, tenemos también los gases bacteriológicos de 1950 en San Francisco. ¿Cómo es esto? Gases bacteriológicos en San Francisco en 1950, y que incluso lo corroboró, eso sí, mediando 29 años de silencio, lo acabó corroborando nada más y nada menos que el ejército de tierra de Estados Unidos. Tremendo, ¿no? Esto es un dato contrastado. Gases bacteriológicos contra su propia población. No, es que no sabían que iba a ser tan dañino. Bueno, pues 800.000 personas que vivían en ese momento en San Francisco fueron rociadas con ese gas bacteriológico. Y eso es historia de la humanidad. Pueden ustedes consultarlo y lo verán. Tenemos, y fueron rociadas 800.000 personas durante 6 días. No, es que no sabíamos que era tan dañino. Bueno, pues varias personas murieron y otras estuvieron infectas, y se le complicó la vida mucho a partir de entonces, con enfermedades derivadas ya crónicas, se hicieron crónicas por ese gaseo, ¿verdad? Bueno, pues ese gas nocivo durante 6 días estuvieron respirándolo 800.000 personas, ¿verdad? Historia viva de la humanidad. El caso Watergate. El caso Watergate en tiempos de Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos en los años 70, finales de los 60, 70. Bueno, ¿qué fue el caso Watergate? Que supuestamente Nixon puso escuchas para ver de qué iban los opositores que se estaban oponiendo a su gobierno. Entonces, para tenerlos más o menos controlados las intrigas que le querían hacer, pues él puso micrófonos en el despacho Oval y en la Casa Blanca. Bueno, pues esto, en ese momento clamaron al cielo, porque esto parecía algo inaudito, un desorden, ¿verdad? Pero como nos han hecho lo de la rana hervida, que nos han hervido poco a poco, la rana no se ha enterado que la estaban hirviendo, cuando se ha querido dar cuenta, está ya desmembrándose, derritiéndose. Entonces, de la misma manera, al día de hoy, todo es Watergate. Y nadie clama, ni nadie pone la voz en el cielo, ni nada de eso. Sino que es que ya todo el mundo sabe que es espiado, todo el mundo sabe que está siendo espiado, empezando por los gobiernos. Los gobiernos ya lo han dejado entrever de que se espían unos a otros, ya no es un caso escandaloso, porque se sabe, ya sale una escucha de un partido político sobre otro, ¿verdad? Y ya eso ya no se escandaliza a nadie, es un diario, o era un diario. Pero ahora
ya pasa a la vida de los particulares, de los individuos, de la gente que no es personaje público. Y el espionaje está al orden del día, de tal manera que el Estado bestia, como es un Estado bestia, vende las intimidades de su pueblo al mejor postor, de tal manera que le facilita al Estado los datos que tú pongas en tu Facebook o los datos que tú pongas en tus redes sociales, y a más de eso, las escuchas que te hacen a través de televisión y a través de los aparatos electrónicos que tienen dispositivos para eso. Entonces, estás vendido, porque todo es un espionaje. Estás vendido supuestamente, si tienes cosas que ocultar. Si tienes una conciencia tranquila, incluso es ganancia, ya hablaremos en su momento de eso. Claro, usan la información como negocio, para chantaje, para chantajear, es lo mismo que la política, ¿no? Para negocio, para compraventa, para negociar entre ellos, es un chantaje continuo, porque si quieren sacar información comprometedora de un político, les enseñan una grabación o una escucha. Entonces ya, si ese político tiene que rendirse para no ser aireado como para vergüenza pública, para escarnio público, de que es un putero o es un pederasta o cualquier cosa, ¿verdad? Para taparlo tienen que hacer lo que ese partido político les vaya diciendo. Es un chantaje con todo, ¿verdad? Entonces eso es entendible. Entonces, claro, ya no clama nadie, como digo, al cielo por ese espionaje. En el 1970 y pico eso parecía, vamos, la llegada del anticristo. Pero al día de hoy es un diario vivir. Venden nuestra información al mejor postor, y esto lo hace el Estado. Si el Estado no quisiera, quitaría los dispositivos en los que se puede escuchar lo que hablamos, y por supuesto nunca facilitaría al Estado, a las empresas, por ejemplo, de compra y venta, la información que tú facilitas en el Facebook, ¿verdad? Pero lo hacen. De manera que tú en el Facebook, o incluso tú hablas en tu casa de que te gustaría viajar y tienes ya el anuncio inmediatamente en el Facebook. ¿Por qué? Lo están haciendo ya en un diario, ¿verdad? Quieren aprovecharse en base del mercado, ¿no? Porque ellos entienden la vida de esa manera, como en una manera mercantil, ¿verdad? Para hacer mercancía. Pero ojo, que cuando es mi intimidad, ya no solamente es que me hagas llegar la publicidad que yo deje entrever o que yo pronuncie, sino que ya al meterte en intimidad traficas con mi alma, ¿verdad? Empiezas a traficar con mi alma, con mi información, ¿verdad? Porque igual que me espían para ese detalle de mandarme publicidad, igual están escuchándome en mi diario vivir cualquier intimidad. ¿Qué intimidad entonces queda libre? Ni siquiera la íntima de pareja, conyugal, ya nada queda libre. Esto ya hace tiempo que nos dimos nosotros cuenta. Pero es así. Pero a lo que voy es que nadie pone ya un grito en el cielo, ni mucho menos en los 70, sí, esto era clamoroso, y de hecho se destituyó a Richard Nixon por ese escándalo del Watergate. Pero al día de hoy, ¿quién va a dimitir? Si es sabido ya que vende nuestra intimidad. Y vendiendo nuestra intimidad diariamente y no tomando medidas para que no sea así, pues es que ya lo hemos licenciado al gobierno en esto, en el fraude, en el tráfico de nuestra información. Ya es que le damos base para que lo haga, para que lo siga haciendo. No alegamos ni siquiera. Es más, le ponemos todas las facilidades. Y así, cada día, cuanto más tecnología, cuanto más avanzado sea la televisión o el móvil, más dispositivo de espionaje hay. Tremendo, ¿no? Bueno, vamos a otro prodigio mentiroso que hace la segunda bestia. Deportistas licenciados en ligas profesionales, licenciados entre comillas.
Licenciados que supuestamente tienen carreras, pero luego no saben ni utilizar una tarjeta de crédito. Luego dilapidan toda la fortuna que hacen en el deporte. ¿Por qué? Porque no tienen formación. Y le van aprobando los exámenes y le van dando la carrera porque va enriqueciendo al país. En cuanto a que se hace un deportista de élite, se convierte en una marca. Vende camisetas, vende al equipo, gana las asociaciones de los equipos, las ligas, queremos decir, y entonces todo el mundo gana, ¿verdad? Pero el que no gana es el individuo. El que no gana es el deportista, que no está preparado para la vida, ni siquiera tiene formación. Por eso hay tantos casos que es que acaban de auténticos cagamundos después de haber conocido supuestamente las mieles del éxito, del dinero, entrando a mansalva a sus hogares y luego no tienen donde caerse muertos. Impresionante, ¿no? Esto ha pasado y seguirá pasando. ¿Y qué me dicen del trato que se le dio, echando un poco la vista atrás, retrocediendo de nuevo? Hemos empezado con el paperclip, retrocedemos de nuevo a esas épocas y vemos el trato que se le dio a Jesse Owens en Estados Unidos, en los prodigios mentirosos de la segunda bestia. La segunda bestia supuestamente vence al nazismo, supuestamente vende que el nazismo era racista. Bueno, pues en el estado que supuestamente vence al nazismo, a los que querían ser arios, a los que hacían a los judíos lámparas, ¿verdad? Bueno, y jabones, esos racistas, ¿verdad? Esos eran racistas, fueron vencidos por Estados Unidos. Y Estados Unidos trató peor a Jesse Owens. Jesse Owens llegó a las Olimpiadas de Berlín en el 39 y Hitler lo saludó, le dio la mano y fue reconocido como un héroe, no como un héroe, como lo que era, un deportista de élite. Pero llega a Estados Unidos, que supuestamente vence al nazismo, vence a los arios, vence a toda la parafernalia que se ha inventado el mundo hollywoodiense, de que eran racistas, de que eran los más malos, de que, ya digo, de que los hacían jabones, de que tal y cual. Y el Estado de Estados Unidos, pues resulta que no tiene en cuenta para nada a Jesse Owens, y Jesse Owens poco menos que se muere en el ostracismo en Estados Unidos, porque todavía estaban vigentes las leyes de racismo que no podían ni compartir los espacios públicos, los negros con los blancos. Imagínense, y esa es la bestia que le gana a los nazis. Tremendo, ¿no? Prodigios mentirosos de la segunda bestia, en presencia de la primera. El Titanic. ¿Qué podemos decir del Titanic? Bueno, muchas cosas. El Titanic resulta que iban a opositar a lo que tramaban hacer los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan en la Reserva Federal, que iba a ser ya la antesala del mundo donde nos encontramos hoy, todo privatizado, la educación, la ciencia, la cultura, todo privatizado. Bueno, pues la alternativa a eso iban a ser unas pocas familias que se querían oponer a eso. Estados Unidos había intentado implementar algunos sistemas del Banco Central que fueron eliminados debido a la desconfianza de las personas por los fuertes intereses bancarios. Sin embargo, Morgan, los Rothschild y los Rockefeller insistían en formar un sistema de reserva federal, pero había algo que opacaba sus planes, y era que una serie influyente de personas se oponían frontalmente a la creación de una banca central. Benjamin Guggenheim, un magnate de la minería y la metalurgia, era uno de ellos. Isidor Strauss, un empresario muy importante judío nacionalizado en Estados Unidos, propietario de lo que hoy son los almacenes Macy's, también fue el segundo gran nombre en oponerse. Y por último, John Jacob Astor IV, bisnieto del considerado primer millonario en Estados Unidos, militar y dedicado con el éxito al negocio inmobiliario familiar. Los tres estaban entre los hombres más ricos del mundo, pero eran un obstáculo para la creación del Banco Central. Entonces, lo demás es historia. Entonces, estaban
casualmente estaban estos millonarios opositores a esa reserva federal, que iba a ser, ya digo, la antesala del mundo que conocemos hoy, privatizado, ¿verdad?, en el que solo accede la simiente de la serpiente a los puestos de poder. Pues estos que se oponían fueron hundidos en el mar antes de llegar al aeropuerto de Nueva York. Bueno, y eso ya, y lo dejamos ahí porque no queremos ahondar más, porque si no sería un tema aparte, pero ahí está. Bueno, entonces, ahí vemos prodigios mentirosos de la segunda bestia. El prodigio mentiroso por antonomasia, y esto se refleja en Apocalipsis 13:13, el fuego carismático pentecostal, que sigue hasta el día de hoy copando los atriles de Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está. Apocalipsis 13:13. En Apocalipsis 13:13 tenemos que dice, ya lo hemos leído, realiza grandes signos, hasta hace bajar ante la gente, es ante la gente, no es que sea un fuego verdadero, sino que es ante la gente, unas sacudidas, un meneo, un meneíto, y un caerse para atrás, y un hablar en lenguas que no hay quien la entienda, hace bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra, ¿verdad? Así que ese es el movimiento carismático pentecostal. Y eso, por supuesto, se trasladó al mundo poquito a poco, ¿verdad? Aquí en Europa llegó sobre los años, ¿qué diría?, 80, ¿verdad? Poco a poco se fue filtrando, ¿verdad? Por todos lares, y en Hispanoamérica, todo esto, todo lo que es pentecostal parte de ahí, de ese fuego extraño, completamente extraño, ¿verdad? El fuego carismático pentecostal, Nadab y Abiú, versión 2.0. Bueno, entonces, ¿qué me dicen del bombardeo de Estados Unidos sobre San Juan de Puerto Rico, que desató una miniguerra con España, y al final con esto pudieron quedarse con Puerto Rico en el 1898? Lo poco que ya le quedaba a España, ya con esto, pues se le dio fácilmente, ¿verdad? Le cedió fácilmente Puerto Rico, y no solamente Puerto Rico, sino que luego también renunció España a las Filipinas y a Cuba. Bueno, ya vamos a historia más o menos moderna, esta ya muy moderna, el asesinato de Gaddafi, los prodigios mentirosos de la segunda bestia. ¿Creen que esta bestia no se ha hecho de un día para otro? Ahí hay mucha masonería, mucho satanismo que incluso tienen a estos hombres y mujeres de poder bajo rituales satánicos, para que obren para ellos, para la segunda bestia, en beneficio, por ende y por último, para la Iglesia Católica Apostólica Romana, para que se siga follando niños. Entonces, el asesinato de Gaddafi, ¿recuerdan ustedes cómo lo flipaba Hillary Clinton? Llegaba, vamos, ya con delirio, con éxtasis, allí gritando de emoción frente al asesinato de Gaddafi, porque Gaddafi se opuso al dólar estadounidense y quería sacar una moneda para África que se quería llamar dinar, los dinares, ¿verdad? Y claro, es que como dice Apocalipsis 13, volvemos a Apocalipsis 13, porque es que la misma historia da la razón. Dice, se les dio la orden de que pudiera hablar la imagen de la bestia, el dólar, y hacer que fueran exterminados cuanto no adoraran la imagen de la bestia, el dólar y petrodólar. No quería adorarlo Gaddafi, quería hacerse sus dinares. Bueno, pues ahí se ganó el arremetimiento, la embestida de esa bestia infame, ¿verdad? Hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres,
libres y esclavos se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie puede comprar ni vender sino el que lleva la marca de la bestia, o la cifra de su nombre. Entonces, por eso mataron, ejecutaron de esa manera tan atroz. Oigan, y en pleno siglo XXI estamos hablando de supuestamente la nación más civilizada del mundo, y le dan una muerte a Gaddafi por oponerse al sistema del petrodólar, de nuevo a la Reserva Federal. Oigan, metiéndole hierros por el culo, literalmente, un asesinato atroz. Recordamos cómo el hombre clamaba: manténganme vivo, pero eso no lo decía por egoísmo, eso lo decía porque sabía que era la única manera de que Libia saliera de ese atolladero donde la había metido Estados Unidos, que la había devuelto a la Edad Media. Por eso decía el hombre: dejadme vivo, aunque me hagáis daño, pero dejadme vivo, porque es que él sabía que era la cabeza pensante de la nación. ¿Verdad? Por eso quería que lo dejaran vivo, porque él sabía cómo salir, cómo enfrentar a la bestia. Tremendo, ¿no? ¿Qué me dicen de la horca de Saddam Hussein? Esto es historia reciente, 2004 también. La horca de Saddam Hussein. Sí, que supuestamente que la campaña que hicieron, que gaseó a los kurdos, pero si Estados Unidos también gaseó en San Francisco. Bueno, el caso fue que lo ahorcaron. Estamos hablando, historia reciente. Lo hicieron ahorcar a Saddam Hussein, líder de Irak. E Irak era una nación próspera, ojo, y que en Irak se tenían los mayores adelantos respecto a las mujeres, porque las mujeres allí tenían libertades que no tenían en la mayoría de naciones islámicas. Mucho ojo, ¿eh? Bueno, pues seguimos con los prodigios mentirosos de la segunda bestia y nos encontramos ya con una abominación que al mundo se le ha querido ocultar, pero que es 100% profético. Y es que se le dio voz al papado en la misma Organización Nacional de las Naciones Unidas, en la ONU, en la sede de la ONU, en Nueva York. Y se le dio voz al papado y fue allí Bergoglio en Nueva York, en las Naciones Unidas, hace 2 o 3 años, no hace más, o menos. Y allí pronunció su soflama de gilipolleces y todo el mundo le escuchó y le aplaudieron allí. Y supuestamente que Estados Unidos no quería ni oír hablar cuando fue creada de jerarquías para impedirse que el anticristo llegara. Bueno, pues le dieron allí al anticristo mismo, le dieron allí su estrada y habló para todas las naciones. Tremendo, ¿no? Tremendo acontecimiento profético. Claro, sirve, ¿a quién han estado sirviendo? Ahí ya lo dejaron a las claras, para todo aquel que de verdaderamente sea protestante. Ahí ya dejaron a las claras que le están rindiendo servicio a la primera bestia desde que nacieron como nación Estados Unidos. Tremendo, ¿no? Solo que soterradamente, ¿verdad? En su infraestructura, una estructura por debajo, ¿verdad? Bueno, pues tenemos ahora las ejecuciones del Estado Islámico en los años precedentes. Esto tampoco hace mucho, hace una década. Estábamos estudiando la palabra de poder ya, ¿verdad? Y nos encontrábamos con las supuestas ejecuciones del Estado Islámico y salían allí con sus indumentaria naranja, con sus monos naranjas, salían allí y salían con ¿cómo se dice?, pasamontañas, los ejecutores, y salían con pasamontañas porque se aguantarían la risa, para aguantarse la risa, ¿no? ¿Y dónde está, por cierto? En esa escena, ¿no? Están ejecutando al tipo, al islámico, y el islámico no suelta eso que se suelta siempre los malos en las películas. Fuck you, ¿no? Que te follen. Pues nada de eso, ¿verdad? Estaba contento con ser ejecutado, prácticamente. Y el del pasamontañas se aguantaba la risa ahí. Eso no había quien se lo creyera.
Mentiras de la bestia, prodigios mentirosos de la segunda bestia. Claro, ¿estábamos nosotros allí para ver esto? No, pero si es que por sus frutos los conoceréis. Si es que es una detrás de otra. Si es que lo hacen todo igual. Tenemos el asesinato de JFK en Dallas. Todavía no se sabe. Es una infraestructura masónica, luciferina, satánica, que todavía no se sabe. El supuesto asesino lo mataron allí mismo. Después de que lo apresaron, después de que lo cogieron, llegó otro y lo mató, a Oswald, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Y su historia misma de esta segunda bestia es una historia de mentiras constantemente, una detrás de otra, de tal manera que es que, como todo es mentira, se han tenido que inventar la historia, y entonces se inventan que el hombre fue a la luna en 1963. El hombre fue a la luna. ¿Qué luna? A la luna del Nuevo México, que está por allí, que todo es descampado. Tremendo, ¿no? El 11S, ¿qué me dicen del 11S? Bueno, esta fue la gran alerta para que el pueblo de Elohim despertara. Porque es que ya se trata de que te toman por subnormal. Claro, si yo tenía 21 años y ciegos que estábamos, con 21 años, yo les dije a mis amigos, digo, pero si esto lo han tenido que dejar entrar desde Estados Unidos, si no, ¿cómo va a llegar allí? Claro, y luego ya se van descubriendo cosas. Allí ardió todo menos el pasaporte de los terroristas en las Torres Gemelas. Tremendo, ¿no? Vamos, ardió el acero, todo, pero el pasaporte no, el pasaporte estaba Muhammad, podía faltar. Muhammad Ata se llamaba encima, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Entonces, o como se llamara, yo no me acuerdo bien, pero vamos, pues nombres de que supuestamente, como Alá es maldición, según el hebreo, pues ahí lo tienen ya, la excusa del judaísmo Rothschild, de Reserva Federal, de petrodólar, de todo lo que tienen ahí al servicio de la primera bestia. Bueno, pues eso fue ya para haber despertado, ya con eso, en el 2001, para haber despertado de que todo lo que iban a hacer en lo sucesivo iba a ser mentira. Bahía de Cochinos en los años 60 también con Kennedy. Oigan, ¿cómo que no pueden entrar al país comunista de Cuba? No pueden entrar y le dan allí una barrida al ejército norteamericano. ¿Y entonces para qué entraron? No, es que claro, como estaba Rusia, por otro lado, tuvieron miedo de meterse más. Bueno, ¿y para qué entraron? Es toda una mentira, un teatro. Han querido dejar al mundo vendido, controlando la izquierda y la derecha, el comunismo, capitalismo, conservadurismo, todo lo mismo. Bueno, gas naranja en Puerto Rico, practicando en naciones, en sus patios traseros, practicando ahí con Puerto Rico, que es un vergel en todo, pues allí también desparramaron el gas naranja. Asesinos, como hicieron en San Francisco en 1950 con el gas bacteriológico. Conejillos de Indias. Claro, no lo van a hacer en su territorio. También lo hacen, pero prefieren el patio trasero, ¿verdad? Todo parte de una mentira. La misma conquista del oeste, de cuando los colonos llegaron a Estados Unidos de Norteamérica, desde Holanda, desde Inglaterra, sobre todo. Bueno, la misma conquista del oeste versión Hollywood es mentira todo. ¿Por qué? Porque han enseñado película tras película. Lo mismo, el mismo martilleo de que los nazis eran los malos y de que ellos fueron los libertadores, una tras otra. Bueno, pues más se remontan más en la historia y hacen aparecer de que los indios eran los malos, oigan, y John Wayne el bueno, y los indios eran los malos. Y con eso programaron a una generación entera para la violencia, para la injusticia, la violencia, lo prepararon para que tuviéramos padres retrasados mentales.
por esa programación. La programación del western. Tremendo, ¿no? La Guerra Fría, como he dicho, la Guerra Fría, que si estaba enfrentado ahí Estados Unidos con la Unión Soviética, mentira todo. Si era mentira. Si unos y otros paseaban en bombas de cartón y tuvieron al mundo atemorizado durante, 50 años. La Guerra Fría, nada menos. ¿Qué era? ¿Qué era la Guerra Fría? ¿Qué era el comunismo? Si el comunismo lo creó el judaísmo, capitalista estadounidense. Bueno, ¿y qué me dicen de arrojar al mar el cadáver de Bin Laden? Antes de que se me olvide, todas estas cosas son locura. Todas estas cosas son locura para aquellos que no quieren entender. Para nosotros es vida. Dice el mensaje del madero, para nosotros es vida, pero para otros es locura. Bueno, ¿y cómo puede ser el mensaje del madero locura si supuestamente el mensaje del madero es el Cristo te ama? No. El mensaje del madero abarca mucho más. El mensaje del madero te abre los ojos para ver en qué mundo vives. Por eso nosotros presentamos esto y todavía a estas alturas al mundo le parece locura. Es locura la buena nueva del madero a todos los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque no les alcanza la fe, la emuná, para creer en la verdad. Por eso no reciben el amor a la verdad que los hubiera salvado. Tiran al mar a Bin Laden. No, es que es el entierro islámico. ¿What? ¿De cuándo? ¿De cuándo? Sí, que ese era el entierro que es el islámico y lo tiran desde un helicóptero al mar, supuestamente ya para que no se le hagan pruebas ni cómo ha muerto, ni dónde ha estado, ni quién lo ha... nada. Y por cierto que también a los que estuvieron involucrados, soldados que estuvieron involucrados en eso, murieron como chinches uno a uno. Eso dicho sea de paso. Ahora, ya a estas alturas del mensaje, claro, si se dejan llevar por el miedo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Si esta segunda bestia y todo le ha rendido servicio y en vez de oponerse le ha ayudado a su servicio y adoración, pues repiten todo lo mismo, ¿no? ¿Quién podrá contra la bestia? Y le parece locura. El mensaje del madero le parece locura. Y todo esto, la historia misma que se desarrolla, les parece una locura, les parece teoría de conspiración. En otras palabras, locura. Esto para los locos, pero si estamos hablando de hechos constatados por la historia, no hay más ciego que el que no quiera ver. Pero ahora ya a estas alturas del mensaje, habiendo entendido, y hay muchos más, muchos prodigios mentirosos más de la segunda bestia en presencia de la primera. Pero ahora ya han entendido por qué la bestia ha podido marcar ya a los suyos con la mentira satanizante del coronavirus. ¿Por qué ha podido ya marcar a estas alturas de la historia ya a los suyos? Los suyos están marcados. ¿Por qué? Porque le han creído. Habiendo tantas mentiras que les ha precedido, las obras han hablado, sus frutos han hablado como mentirosos, engañadores, mentira tras mentira, y todavía, como la gente es idólatra y no tiene amor por la verdad, les concede crédito y se cree esa mentira satanizante del coronavirus. Y encima, ¿qué ha sido China? ¡Ay! ¡Claro! Prodigios mentirosos de la segunda bestia. Ahora, ténganlo por seguro, están descubiertos. ¿Por qué? Porque el mensaje del madero te va a abrir los ojos si de verdad lo entiendes. ¿Por qué? Porque los que opositaron a Yahshua HaMashiach tienen el mismo espíritu y obedecen a lo mismo
que obedecen estos poderes anti-Mashiach, inicuos, que no quieren despertar y que no quieren que despiertes a la verdad, que es esta conspiración mundial para que el madero no se entienda. Porque si el madero se entiende, entiendes que están detrás los mismos deicidas, la misma ilustración, el mismo ateísmo, lo mismo anti-Mashiach, que se movió allí con todo ese Sanedrín, con todo ese judaísmo, están los mismos espíritus, ¿verdad? Claro, los protagonistas son diferentes y tienen más pecado todavía, porque ya digo, la historia se va acumulando, no aprenden de esa obra del madero, que sería para vida, para testimonio, sino que se siguen oponiendo satánicamente y siguen mintiendo y siguen creando una sociedad entera, una historia entera social basada en la mentira. Todo es mentira. Religión, ciencia, medicina, todo es mentira. Y no es que lo diga yo, la historia nos lo ha dicho. Y estábamos advertidos, porque la profecía así lo decía. Prodigios mentirosos de la segunda bestia en presencia de la primera. Y ahora sí, vamos ya para despedirnos a volverlo a leer, para que ahora ya vívidamente, tengan por seguro de que los hechos, las obras, han hablado de esta profecía cumplida. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia en presencia de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes signos, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra, y seduce a los habitantes de la tierra con los signos que se le ha concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que, teniendo la herida de la espada, revivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, televisión, ya hablaremos de esto, cuando llegue el momento, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, en lo consciente o en lo inconsciente. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente. Hoy los deportistas se arrodillan frente al himno nacional de la segunda bestia de Estados Unidos de Norteamérica. La identidad de los deportistas ha quedado ya plenamente olvidada. Ahora trabajan para el estado del superyo, para el estado de la bestia, ¿verdad? Son una irrisión, ¿verdad? Han dejado la humanidad y lo más granado de la humanidad en cuanto a lo físico en un chiste. Los grandes deportistas, los físicos más envidiables, han quedado en chiste. Y que nadie pueda comprar nada ni vender sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 616, Imperio Romano, César de turno y papado de turno. Para eso trabaja la segunda bestia. Y lo dejó claro cuando permitió a Bergoglio hablar en las Naciones Unidas de Nueva York. Se ha destapado, está descubierta, y aquí están los prodigios mentirosos de la segunda bestia ya exhibidas. Exhibido todo. ¿Por qué? En los méritos de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, porque el madero es vida para los que quieren vida, pero locura a los que no la quieren, porque la obra del madero exhibió públicamente a todos los que estaban en oposición con el Mashiach. Todo principado y toda potestad fue exhibida para que hoy la veamos, la identifiquemos y le llamemos por su nombre. Bestia inmunda, no tienes poder sobre nosotros,
porque el hombre profético en las virtudes, bondades, decretos, designios y potestad magnánima de aquel que tiene toda autoridad en el cielo y la tierra, Yahshua HaMashiach, hace que dominemos sobre la bestia, creado al sexto día, ese hombre profético en la obra redentora de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Bestia se tiene que someter, todo se tiene que someter. Ahora ya está descubierta, ahora lo estamos diciendo, ahora lo estamos hablando, y como esto es poder, como esto es Ruach, como esto es poder de Elohim, obrando en Elohim, para Elohim, obrando en el poder de Mashiach, del Mashiach, en el poder de su sacrificio en el madero, de su muerte y su resurrección, no pueden tocar a la amada del Mashiach, ni tienen poder sobre el hombre profético, sino que el hombre profético hace que la bestia se someta y hable lo que quiera que hable, para que deje más a las claras todavía que es una bestia inmunda, que no tiene argumentos ni razones, que todo en ella es oposición programada por el mismo Elohim, para gloria, para cabot, para esplendor de los hijos de Elohim, obrando en el poder de Yahshua HaMashiach. Hoy está descubierta y exhibida como un pingajo por los siglos de los siglos. Así sea. Shalom, besos y abrazos para todos y todas. Gracias por las suscripciones y los me gusta. Shalom, besos y abrazos. Shalom y shalom.